Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos aquí en el ciclo de seminarios. ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Ya estamos en el módulo 29, donde estamos visitando ahora la investigación sobre cambio climático que se hace en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y hoy tenemos el gran lujo de tener aquí al doctor Daniel Rodríguez Velázquez, que nos va a hablar de cambio climático, desastres, desplazamiento interno forzado. Y bueno, les cuento un poco de Daniel. Es profesor titular de la Escuela Nacional de Trabajo Social y tutor del programa de maestría en Trabajo Social de la UNAM. Es integrante del Comité Técnico Asesor del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, maestro en Urbanismo y licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es pionero en la investigación social de las relaciones sociedad-desastres en México y cofundador del Grupo Especializado de Desastres del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, de la Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres y del Comité Científico Asesor en Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Protección Civil. Participa en diversas organizaciones académicas y científicas, como la Red Nacional de Investigación Urbana, la Asociación Mexicana de Urbanistas, la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social y Academia de Protección Civil de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. También es integrante de la Red Mexicana de Científicos y Científicas por el Clima, la Red Latinoamericana de Investigadores sobre Teoría Urbana y el Grupo de Trabajos sobre Desastres del COMEXO. Se ha desempeñado como consultor de organismos nacionales e internacionales en proyectos relacionados con desastres, cambio climático y adaptación, destacando el programa de investigación metropolitana, Universidad Autónoma de la Universidad, perdón, que esto me estaba sonando, de la Universidad Autónoma Metropolitana de en la Unidad de Xochimilco, del Valle de México, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la EPA, entre otras muchas. Ha publicado muchos artículos y libros en ediciones nacionales e internacionales, donde se destacan los trabajos relacionados con el cambio climático. Bueno, Daniel, es un gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias por venir a contarnos lo que has hecho durante este tiempo en desastres y cambio climático. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Francisco. Pues un saludo al programa de investigación en cambio climático y al equipo. Y agradezco pues la invitación. Y bueno, pues doy inicio con la presentación. Déjenme ver aquí qué pasa. Ya había caminado, a ver, permítame tantito, no sé qué pasó aquí. Ay, ay, ay. Ahí está ya, perdón. Bueno, inicio con un recuento muy breve y sucinto de la periodización de estudios que tienen que ver con el tema de hoy. De hecho, esto está publicado en el Reporte Mexicano de Cambio Climático de hace casi 9 años. En un apartado se presenta esta información para dar cuenta de cómo se va llegando a ciertos temas relevantes, cómo hay una renovación del trabajo científico, ¿verdad? Entonces, en la primera etapa, de 1994 a 1999, pues la atención estaba tanto en variabilidad climática, con énfasis en el Niño, y entre otros sectores en esos primeros tiempos, agua, bosques y agricultura, considerando principalmente las fluctuaciones, los cambios en la precipitación y, por supuesto, los incrementos de temperatura que van acercándonos a la crisis climática. Y bueno, los modelos y escenarios de clima se basan sobre todo en ciencias físicas y se empiezan a formular algunos estudios relacionados con mitigación y vulnerabilidad en relación a exposición a impactos, con énfasis en asuntos socioeconómicos, los asentamientos humanos y los ecosistemas. Se señala aquí que, bueno, pues los estudios sobre desastres en México anteceden las investigaciones sobre cambio climático en términos, digamos, de investigación social, y sobre todo por la influencia que tuvo el desastre relacionado con los sismos de 1985. Bien, en la segunda etapa, en el primer decenio de este siglo,
se profundiza ya más en el análisis del cambio climático global o antropogénico, como también se le conoce, y se consideran pues, los aspectos metodológicos y de contenidos diversos, ¿verdad? Modelos, escenarios, emisiones y mitigación, todavía con mayor énfasis en estos aspectos, pero ya tenemos mayores investigaciones, se va ampliando en impactos regionales y nacionales. Cabe señalar que desde esa etapa se identifica claramente que los llamados fenómenos hidrometeorológicos, que voy a señalar más adelante, son entendidos como amenazas naturales asociados a cambio climático, no como desastres naturales, entre comillas, que ha sido una parte de una narrativa mediática y política. Y bueno, aspectos diversos, sociales, económicos, energéticos, adquieren mayor importancia en la agenda de investigación sobre vulnerabilidad y adaptación, que es el otro gran componente que se define desde la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático. Y bueno, pues hay temas articuladores que se mantienen respecto a la primera etapa como agua, bosques, agricultura, ecosistemas y asentamientos humanos. La tercera etapa que de alguna manera se acerca de 2010 a la fecha con algunas adiciones que se han presentado en el camino. Una de ellas es precisamente desplazamiento interno forzado, derechos humanos, por ejemplo, y políticas públicas. Bien, eh, hay una mayor incidencia de estudios empíricos y teóricos sobre riesgo, también empieza a adquirir mayor relevancia. Antes la había, pero como que había todavía una asociación muy cercana a los modelos precisamente climáticos. Aspectos de vulnerabilidad, de seguridad incluso ya aparece, y bueno, los aspectos socioeconómicos, económicos o socioeconómicos, según las metodologías, bueno, se mantienen, y el enfoque integrador se va consolidando. También esto es importante señalarlo, porque ya aparecen también lo concerniente a resiliencia social, la adaptación, la mitigación, por supuesto, se mantiene como preocupación nacional e internacional, como sabemos. Y hay nuevas líneas de investigación que tienen que ver con percepción social del riesgo, lo que ya les señalaba, el diseño y aplicación de políticas públicas en diversos aspectos de legislación, programas, financiamiento, en fin. Y en adaptación se va profundizando también en mayor medida y mitigación mantiene su peso, y aparecen también aspectos como género, migración o desplazamiento según la orientación conceptual que se le dé. La migración denota sobre todo, digamos, el aspecto de cierta voluntad de moverse, de movilizarse, y desplazamiento está implicando, como vamos a ver, pues condiciones de fuerza, de que digamos, no había más posibilidad que eh, proceder a moverse. Bueno, aquí en la imagen, pues algo que me parece importante señalar por el tema, ya esto ya tiene 2 años, hubo una minuta de Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, que remitió la Cámara de Diputados con el consenso de todos los grupos parlamentarios en septiembre de 2020 al Senado. Sin embargo, no se atendió, concluyó la 50 y, sí, sí, la 55 legislatura sin que se lograra solventar esta cuestión, y como se anota ahí, bueno, pues la congeladora legislativa funcionó en ese sentido, y ahí hay varias personas de organizaciones sociales, incluso de desplazados, por diversos motivos, básicamente de violencia. Por ahí llegaron unas personas de Oaxaca que habían tenido un problema relacionado con desastre, de academia y de organizaciones de sociedad civil. Bien, voy a ir presentando algunos datos. De hecho, esta exposición va a tener así como idas y regresos a aspectos conceptuales, empíricos, en fin, normativos en su caso. Bueno, en este cuadro 1, con datos de 2018, tenemos cómo se identifica por la Organización de Naciones Unidas relacionada con reducción de riesgo de desastre, que los fenómenos relacionados con clima son los que tienen la mayor incidencia en cuanto a desplazamientos en el mundo. Ahí podemos ver claramente que representarían el 93.4%, los geofísicos 6.57, casi 6.6, y pues destaca que esta aproximación de esta Agencia de Naciones Unidas
ha tenido que ver también con vínculos que se han establecido con la Convención Marco, en fin, discusiones también en las comunidades epistémicas, científicas, relacionado con cómo se ve la problemática de desastre y vulnerabilidad desde un punto de vista, cómo se ve riesgo y daños y pérdidas asociados a cambio climático, que como sabemos en el Acuerdo de París tomó ya mayor relevancia este aspecto que se venía decantando en conferencias de las partes anteriores. Y bueno, aquí hay un resultado interesante basado, ojo, en amenazas naturales, ¿verdad? Aquí no estamos incluyendo, ni la fuente lo hace, lo que concierne a lo que son otro tipo de amenazas tecnológicas, sanitarias, por ejemplo. Bien, en el siguiente, ya para el año anterior, datos que ha consolidado el Centro de Monitoreo sobre Desplazamiento Interno, nos presenta un panorama por una regionalización que ellos elaboran y destaca cómo en la mayor proporción y cantidad también de desplazamientos es por desastres. Sabemos que es más visible, más conocido y difundido lo que refiere a violencia, conflictos diversos, internos o internacionales, pues, ¿no? Pero es interesante cómo con la metodología que utilizan de estar indagando en varios países con diversas instancias, han llegado durante varios años, este es un ejemplo, entre otros, de que desastres tiene un mayor peso y, ojo, la mayor parte también en términos absolutos y relativos remite a los fenómenos climáticos también. Regreso tantito, como vemos ahí ciclones, huracanes, tifones, inundaciones, sequías, entre otros, que destacan principalmente estos. Bien, después tenemos un ejercicio que hice así de a ver cómo estamos con las personas desplazadas por dos bloques geopolíticos dominantes en el mundo. El grupo de los siete, que han sido los llamados países más industrializados, los países, digamos, más ricos del planeta, y el llamado BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En desplazados para 2023 hay, por supuesto, se observa mucho más, prácticamente más de 10 veces más personas desplazadas en este grupo de 5 países que en los primeros 7. Por ahí coloqué a México para que podamos tener alguna idea de cómo estamos conforme a esta fuente de información. Cabe señalar que, por ejemplo, en México no tenemos datos todavía a 2023 consolidados de lo que publica el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que lo coloca con base en Excel en Atlas Nacional de Riesgos, de información sobre impactos socioeconómicos, pero además tiene una limitación. Los datos que hay hasta 2022 solamente enfatizan personas afectadas, que supera con mucho cuando se habla de personas damnificadas, que sería un término más cercano a desplazadas, y personas fallecidas, además de escuelas, centros de salud, pérdidas económicas cuantificadas en números totales. eh, no logra empalmar con esta fuente. Bueno, luego tenemos las emisiones de dióxido de carbono, el principal, pero no el único gas de efecto invernadero, para 4 diferentes etapas, 90, 2004, 2018 y 2022, y vemos cómo en los volúmenes totales, aquí representado en porcentaje para que la gráfica fuera, bueno, el cuadro fuera más amigable a la vista, tenemos cómo en el 90, pues el grupo de los siete generaba más del 34% y BRICS casi el 25%. En 2004 ya se va cerrando un poco la brecha, 34 y 20, casi 30%. En 2018 ya tenemos un giro importante, ya más del 40% en el grupo de BRICS, y sigue una tendencia similar a 2022. Y ahí vemos cómo Estados Unidos ya fue desplazado por China como principal país emisor, lo que también nos indica que independientemente de los bloques geopolíticos, alianzas y todo, hay tendencias del capitalismo, sea el capitalismo de Estado, digamos, centralista como China, o el capitalismo de mercado que representa principalmente Estados Unidos. Bien, en diciembre de 2022 también este centro de monitoreo nos presenta ahí, como ven está en azul precisamente, pues una aproximación gráfica de en qué países se han concentrado
más los desplazamientos eh, por desastre. No está el gráfico en anaranjado y enfaticé que nos corresponde más para esta temática, y ahí aparecen pues varios de los eh, países señalados con diferente magnitud. Bien, eh, pues desastres y desplazamiento forzado interno. Hay que decir y reiterar los desastres relacionados con fenómenos naturales, como ya se explicó en las primeras, sobre todo en la primera tabla, tienen graves consecuencias humanas, ¿verdad? Como la crisis del desplazamiento forzado interno y lo que corresponde a daños y pérdidas, aspectos psicosociales, materiales, culturales y económicos. Ojo, no solo es la parte cuantitativa, que es importante, por supuesto, sino también la dimensión social de la crisis. Y bueno, los desastres no son comprensibles desde un paradigma tecnonaturalista que pretende explicar la causalidad como resultado de procesos geológicos o hidrometeorológicos principalmente. Aquí también anoto este segundo párrafo porque cuando en 2007 ocurren inundaciones hacia el mes de octubre, casi noviembre en Tabasco, hubo alguna explicación gubernamental que refería el cambio climático como causa principal. Sin embargo, recuerdo en el Centro de Ciencias de la Atmósfera del UNAM tenían datos importantes de que no se había llegado a lluvias, digamos, atípicas o una condición extrema de precipitación, sino que también hubo un problema con el manejo del sistema de presas para generar energía hidroeléctrica, ¿no? Y bueno, hubo un vaciamiento de una de las presas, en fin, y precisamente tiene que ver con el que el paradigma tecnonaturalista nos puede llevar a un punto en que no conozcamos, no tengamos la información suficiente sobre otros procesos territoriales de política pública, en fin. Bien, la preocupación académica pues se inscribe en el reconocimiento de que hay una realidad en esto que estamos platicando, y pues lo que ya se señaló y se reitera, incluso hay algunas fuentes diversas. La mayor parte de las afectaciones y desplazamientos están asociados con fenómenos climáticos, por los fenómenos ya indicados, ¿verdad? Ahí están Naciones Unidas, el Centro de Monitoreo y la Federación Internacional de Cruz Roja, que en sus diferentes bases de datos coinciden en esto. Y esto es similar a lo que se observa en el caso mexicano, en lo que ya les decía de los reportes de impactos socioeconómicos que maneja el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y bueno, el origen de esta crisis también nos va a remitir a la gestión político-institucional del territorio y del medio ambiente, que genera precisamente los contextos de vulnerabilidad social, que es, digamos, un eje muy principal en la construcción del riesgo de desastre, no es la amenaza por sí misma, ¿verdad? Y bueno, pues esto se señala porque también los desastres expresan relaciones de poder. Lo vamos a ver más adelante, eh, porque se plantea, por ejemplo, como para legitimar o argumentar que, bueno, la movilidad pues, puede ser una forma de adaptación, pero falta revisar todo el fondo de la crisis, de los problemas que están asociados, ¿verdad? Bueno, se plantea, por lo tanto, que hay que reconceptualizar el problema del desplazamiento interno forzado. Es evidente una vulneración extrema de derechos humanos y condiciones de vida de las víctimas. Eh, para el año 2020, bueno, pues hay datos que quiero enfatizar porque recuerden que fue el año del confinamiento mundial. Pues el centro de monitoreo que he comentado nos demuestra en los datos que elaboraron en su momento y que vamos a ver más adelante, no se redujeron los desplazamientos por desastres a pesar del confinamiento. Ojo, hablamos de los fenómenos climáticos y los geológicos, ¿verdad? Y bien, pues sigo hacia adelante. El riesgo de desastre pues, es la conjunción dialéctica, amenaza, exposición, vulnerabilidad y resiliencia, según hay un autor, Oliver Smith y sus colegas, de tal manera que entonces la reducción de riesgo de desastre puede contribuir a la prevención y recuperación, articulando estos elementos y, por supuesto, otros más que la realidad misma en un momento dado esté colocando en la agenda. Por lo tanto, pues se plantea la importancia de reconceptualizar la problemática de las víctimas, ¿verdad? Reconceptualizar el problema del desplazamiento implica reconceptualizar también la cuestión de las víctimas, ¿no? Y hay varias denominaciones: migrantes forzados, desplazados por causas ambientales, desplazados ambientales, refugiados o migrantes ambientales, entre otras. Entrando al asunto de los derechos humanos, aquí pues brevemente se los comento.
en diversos reportes que tienen que ver con lo que estamos comentando acá, hay una débil conceptualización sobre las víctimas. Entonces, cuando se refiere a personas afectadas y fallecidas, como ya les decía, que tiene Senapred, también lo tiene, por ejemplo, la Federación Internacional de Cruz Roja, sea de Lovaina con un centro de investigación y sistematización de datos en la materia, pero pues las causas dónde están, en fin, entonces se enfatizan los efectos, por supuesto, para efectos de cierto tipo de decisiones, pero si se quiere ir más allá, tenemos que entrar a la discusión, la reflexión y la puesta en práctica de orientaciones diferentes para pensar en los derechos humanos de las víctimas, porque son sujetos de derecho, ¿verdad? Entonces, esto pues no podemos perderlo de vista y lo vamos a seguir profundizando. El desplazamiento forzado interno o interno forzado y la reducción del riesgo de desastres. Un primer problema que hay que señalar, incluso refiero a la propia Ley General de Víctimas, vigente en México, cuando hay invisibilización de las víctimas, también los dejamos de lado como sujetos de la recuperación. Recordemos que cuando hay desplazamiento, o se puede volver al lugar en que se residía con anterioridad, o puede haber reubicación o reasentamiento, pero en todo momento pues hay derechos que se deben de considerar, además de su opinión y participación. Entonces, pues ahí se señala que un valor, principio fundamental es precisamente tener a la persona en el centro, ¿verdad? El sujeto de derecho. Bien, pues en Sendai también hubo algunos elementos que se han ido configurando, incluso hay documentos más recientes en que en el marco de acción de Sendai para 2015-2030, en el marco de esto que se llama la Agenda 2030, se ha ido incorporando la importancia de pensar en los desplazados que abandonan su residencia y ojo, cuando hablamos de desplazamiento interno es que no salen de la frontera nacional. Bien, y bueno, pues hay las diferentes denominaciones que ya les decía de afectados, de damnificados, en fin. Un caso que les quiero comentar porque es el primero y hasta ahora el único en nuestro país que ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una comunidad que se llama El Bosque en Tabasco, que prácticamente pues ya el mar llegó al territorio habitado. Entonces, pues hubo una solicitud de opinión en la Comisión, la Corte Interamericana, perdón, de Derechos Humanos, el 1 de marzo de este año, y llegan alguna serie de conclusiones y de propuestas que me permito comentarles hacia grandes rasgos también. Se enfatiza las obligaciones de los estados frente a la emergencia climática. Se reconoce en el documento, incluso citan al panel intergubernamental de cambio climático, refieren información del caso mexicano, para ir llegando a este tipo de conclusiones y propuestas. Se reitera que pues el pueblo, la comunidad del bosque, pues expresó ante esta corte la problemática y que por lo tanto, pues la corte entiende y tiene un largo trabajo en la materia, que el Estado tiene obligaciones y responsabilidades concretas ante ya propiamente el desplazamiento por cambio climático como última medida de adaptación. Esto es importante tenerlo presente, por lo que ya les decía, en algunos discursos plantean que este tipo de movilidad es una medida de adaptación, pero aquí se reconoce que es última porque hay que agotar otras instancias que incluyen la prevención, como sabemos, en el grupo de trabajo 2 del IPCC y del Reporte Mexicano de Cambio Climático de hace 9 años, se enfatizaba precisamente también en la estrategia la importancia de la prevención, con independencia que la recuperación pues es importante. Y bueno, pues ya se mencionan algunos artículos de la Convención Americana enfatizando ciertos derechos específicos que la Corte tomó en cuenta para el caso que nos ocupa: el derecho a la vida, a la integridad personal, la protección de la familia, el derecho a la propiedad privada y el derecho de circulación y residencia. La Corte aquí retoma estos elementos. Hay otros tratados internacionales que van a referir vivienda, salud, educación, cultura, a la participación, a la expresión, la libertad de organización, en fin, ¿no? Pero por lo pronto la Corte, para el caso que atendió, planteó esto. Y bueno, después profundiza en las obligaciones sobre el derecho a la vida y la supervivencia,
frente a la emergencia climática, tomando en cuenta lo que establece la ciencia y los derechos humanos. Es interesante este documento porque le van dando un soporte no solo, digamos, jurídico, normativo, de derecho internacional, sino también los sustentos científicos que hay en materia de cambio climático. Después ya enfatiza obligaciones diferenciadas con los menores de edad, derechos de las y los niños y las nuevas generaciones. Aquí tengamos presente que cuando se decía el desarrollo sustentable, es aquel que procura, digamos, el bienestar en el presente sin afectar a las generaciones futuras, pues con cambio climático quedó evidente que las nuevas generaciones ya están viviendo lo que el desarrollo sustentable en ese precepto que surgió por ahí de 1987 en la Comisión Brundtland fue superado por la realidad. Y bueno, pues ahí se señalan algunos aspectos importantes y bien, después ya concluye con el asunto de la reubicación, retoma aspectos de lo que se llama en la Convención Marco, el propio panel intergubernamental, lo que se discutió en Cancún en 2010, que fue una especie de, eh, valga la expresión, un jalón hacia adelante en materia de adaptación, que digamos ya se consolida en París. De hecho, la historia de las conferencias de las partes ha sido muy zigzagueante, en fin, pero bueno, entonces señalan ahí pues algunos, digamos, prácticas, también son principios para una reubicación planificada. Se enfatiza planificado para que no sea únicamente algo así como acciones para salir del paso, como de emergencia política, la incertidumbre de qué hacer cuando hay un problema que escapa, digamos, a la normalidad de la actuación institucional. Entonces, bueno, ahí se plantean asegurar que los sitios de reubicación no expongan a las personas a un mayor riesgo de desastres. Esto ocurre porque, por ejemplo, en 1999, cuando ocurrió el desastre de la década para el estado de Puebla por tormenta tropical, un frente frío, hubo ubicaciones en el municipio de Papantla, me tocó conocer el caso en directo, en el cual había reubicaciones sobre laderas de montañas que tenían una pendiente de más de 45 grados. Entonces, pues había ya un riesgo ahí de, en un momento dado, pues también, pues deslizamientos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo refiero como un ejemplo, hay muchos más, ¿no? El caso de Acapulco, por ejemplo, la reubicación en Ciudad Renacimiento, que se inunda casi todos los años, fue para supuestamente prevenir allá en los primeros años de los 80 posibles riesgos para personas que viven en lo que entonces se llamaba el anfiteatro de Acapulco, que es la zona de la montaña arriba de la ciudad y puerto, y bueno, pues vean lo que pasó después, ¿no? Entonces, bueno, tomar en cuenta todos los factores pertinentes, las condiciones específicas de las personas, sobre todo menores de edad, en fin, involucrar a las personas y a las comunidades anfitrionas también, tanto a quien se va, a quien recibe, en las consultas, planificación, ejecución y evaluación. Esto es bien importante porque implica un repensar también la lógica de las reubicaciones que en ocasiones son hechas con buena intención, pero con procedimientos y con decisiones poco acertadas. Y bueno, pues sigo hacia adelante. Aquí pues datos de 2018 a 2020 que se concatenan con una de los que ya les presenté, también está por las regiones que maneja el centro de monitoreo, y pues tenemos que desastres se supera también a violencia en este trienio que se señala ahí, y pues es importante verlo como en algunas regiones supera incluso el promedio porcentual del global, ¿no? Como ocurre en la región asiática, la vasta región asiática. Por otro lado, bueno, en la distribución regional de 2008 a 2018, ya de desplazamientos por desastres, ya nos tenemos aquí el asunto de conflictos y violencia, pues se mantiene esa preeminencia de Asia, América aparece en tercer lugar, y bueno, ahí se va decantando, y este es un periodo prácticamente una década que nos muestra tendencias estructurales a nivel global. Por supuesto, en análisis por país y por regiones o por microregionalización en los países, podemos detectar incluso dónde hay una mayor concentración precisamente de este problema y de otros más asociados, ¿verdad? Como el asunto de fallecimientos, de pérdidas de vivienda, de pérdida de medios de vida en la agricultura, en fin, pero por lo pronto los agregados nos dan una primera aproximación que no está de más tenerla presente en el contexto.
ya decía yo que hay varias definiciones, digamos, de carácter normativo, algunas, por supuesto, se van desde el ámbito académico, como ya les comentaba algunas de ellas, y pues aquí me baso en los principios rectores de 1998 que emitió la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el cual pues se hace una primera definición que es importante. Dice internos, pero no forzados. Ojo, esto es importante señalarlo más, un poquito más adelante les voy a decir todavía con mayor detalle qué implica lo forzado, que es cuando no hay modo de quererle dar marcha atrás a una situación de hecho que es irreversible prácticamente en corto plazo y a veces en largo plazo. Entonces son personas o grupos que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar. Se utiliza forzado u obligado, pero el documento se llama desplazados internos, ¿no? Entre otras cosas por el lenguaje, digamos, diplomático y todo esto. Pero bueno, huyen de residencia habitual, en fin, para evitar los efectos de un conflicto armado. Ojo, esa es una de las causales. Catástrofes naturales, aquí se recurre a un término que no es de consenso en ciencias sociales y con colegas de varias disciplinas de ciencias naturales tampoco ya lo comparten y que no han cruzado la frontera estatal. Hacia adelante, también en otro principio, se refiere también otro elemento que es los proyectos en gran escala, proyectos de desarrollo, lo que también se llama megaproyectos, sea una especie de tercer causal de desplazamiento interno cuando hay grandes obras de infraestructura en, en diferentes países. Bien, por su parte, el centro de monitoreo que he referido, que es una fuente importante que desde 2008 está haciendo sistematización de información. Esto es importante señalarlo, no tiene datos hacia atrás, ¿no? No les ha dado, pues, la información existente, en fin, y pues plantean dos aspectos importantes en el desplazamiento, ¿verdad? Por un lado, la temporalidad. Las evacuaciones breves no generan necesidades desde referentes de derechos humanos, afirma este centro, porque el pronto retorno, si hay condiciones seguras, ojo, no quiere decir que el plazo por sí mismo lo diga, y sin incremento de vulnerabilidad, quiere decir que se puede estar en condiciones, digamos, similares a la situación previa, posterior, perdón. Y la distancia, en zonas rurales, uno diría si los quieren reubicar a 2 o 3 kilómetros, pues cuál es el problema, pero hay lugares en que la gente pues trabaja en sus zonas de cultivo y todo y podrán usar alguna camioneta, bicicleta, a pie, en fin, según como esté el asunto, y no es factible que se hagan reubicaciones a ese nivel tan distante porque se rompen no solo el tejido social, sino el derecho al trabajo mismo, los medios de vida, la tierra, para empezar, pues quedaría ya excluida, en fin, y esto ha generado que, por ejemplo, en un pueblo que se llama Ayotosco de Guerrero, municipio de Ayotosco de Guerrero en Puebla, también hace más de 10 años, la gente se negó a la reubicación, dice, nosotros estamos aquí junto al río que se desvió, pero acá están las tierras, entonces pues si no nos apoyan en la solución, nosotros la vamos creando y se reubicaron en el propio pueblo en zonas un poquito más altas, de tal manera que pues, lograron de alguna manera sobrevivir en ciertas condiciones. ¿Verdad? Bueno, luego en los diagnósticos especializados hay contrastes también. Esto es importante porque también en el ámbito de los trabajos de análisis, de pronóstico incluso académico, gubernamental y de otras instancias, pues cuando se plantea, por ejemplo, ahí se pone entre comillas, ¿verdad? Temperaturas extremas, pero es recurrente que se hable de fenómenos extremos para hablar de que entonces iba a ocurrir el desastre, pero la cuestión está en que puede que no haya fenómenos extremos en términos de que no hayan superado medias históricas, que también hay que ver en qué plazo se plantean las medias históricas, a 100 años, a 50, 40, cuáles son las bases de datos para sustentar esto y no medir los rangos hacia arriba y hacia abajo de las medias en los mismos años en que hay temporadas en que hay más lluvia, por ejemplo, en fin. Entonces, pues aquí se hace un señalamiento al respecto que no me detendré mucho, queda de hecho en la grabación para Facebook Live del Pink. Bueno, también tenemos que no hay un consenso político y jurídico sobre la
figura de esta situación de desplazamiento y que, pues, me voy al último párrafo que ven ahí. Para comprender el carácter forzado, pues un autor Borrás dice que es una consecuencia también de la desprotección de un sistema degradante de la vida que no se responsabiliza de las cargas sociales y ambientales y que finalmente expulsa a las personas, señala en esta cita como desechos humanos deambulantes dejadas a su suerte y excede los confines del marco jurídico y político de esa desprotección, ¿verdad? Entonces, ahí vamos ubicando con mayor precisión lo que concierne al carácter forzado que también ya lo señalamos. Me voy aquí al último párrafo que me parece importante señalarlo, porque además de esa discusión entre académica, política, institucional y en cierto modo, digamos, ética, también hay que pensar en el autorreconocimiento de las personas, de las comunidades, cuando se busca recuperar o preservar la identidad colectiva y la solidaridad de base. Recordemos que ante desastre los primeros respondientes son quienes viven en las comunidades. Después podrán llegar diversos grupos de apoyo, Fuerzas Armadas incluidas, en fin, pero ya son segundos o terceros respondientes. Entonces, en el caso, pues yo tengo información básicamente por desastres relacionados con sismos, lo que fue Damnificados Unidos de Benito Juárez, de la alcaldía Benito Juárez y de la Ciudad de México, que se agruparon de varias zonas de la ciudad después del sismo del 19 de septiembre del 17, pero no se asumían con esa noción de damnificado como la persona indefensa, desprotegida, que no tiene capacidad para decidir y actuar, sino como víctimas, ¿verdad? Tanto por haber perdido familiares, amistades, perder la vivienda, en algunos casos el empleo, o tener condiciones de riesgo, alto riesgo en inmuebles dañados que no es factible ocupar, en fin, pero se asumieron como damnificados, pero con otra perspectiva del problema de que ellos estaban de tiempo completo en la lucha por sus derechos y que por eso a veces no lo recibían los funcionarios, que pues nomás en cierto horario, en fin, ¿no? Bueno, y en la Coordinadora Única de Damnificados en el sismo relacionado con 1985, en que convergían uniones vecinales, uniones, digamos, que se denominaban populares de inquilinos en algunas colonias que existían antes del sismo, de asociaciones de residentes incluso, ¿no? Que era una figura legal que establecía una ley orgánica del entonces Departamento del Distrito Federal, pero todos coincidieron en tener una identidad, somos la Coordinadora Única de Damnificados y pues dieron una lucha también importante hasta lograr una reconstrucción habitacional hasta ahora inédita en nuestro país y que parece irrepetible. Hay un proceso parlamentario fallido con una foto que puse al inicio prácticamente de la exposición, que les decía que ahí estamos varias personas de comunidades, de organizaciones civiles y académicos. Bueno, pues en septiembre de 2020 esa minuta con proyecto de decreto en color azul de la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno. Aquí sí, esta minuta que acordó la Cámara de Diputados agrega un forzado e interno. El orden si es interno o forzado, primero, bueno, pues ya es una cuestión que no afecta el fondo, digamos. Bueno, y en el artículo cuarto de aquella minuta, pues se plantea que es la situación de las personas o grupos que se han visto forzadas u obligadas de manera expresa o tácita, ojo, a escapar o huir de su hogar. Retoman mucho lo de los principios de 1998 para evitar los efectos de un conflicto armado y situaciones de violencia. Aquí se retoma catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, al menos aquí trataron de no caer en el naturalismo a secas y bueno, entonces se habla del retorno con seguridad y dignidad. Hay mucho más de esta minuta, yo nada más ubiqué acá lo que era un aporte interesante, pero quedó ahí y difícilmente se va a retomar en la legislatura actual. Hay otras prioridades legislativas y políticas y yo estimo que cuando menos todo el primer año del sexenio por iniciar, que ya la legislatura inició en septiembre, no se va a tocar el tema y de hecho ya hay información de tanto esa minuta como una minuta de Ley General de Gestión Integral de Riesgo de Desastre y Protección Civil quedaron ya archivadas. Bueno,
Pero, ¿qué pasa en la legislación vigente? Es interesante ver qué existe en este momento, ¿no? La Ley General de Víctimas define a la persona víctima del desplazamiento interno forzado, ¿verdad? Como aquella persona internamente desplazada que de manera individual o colectiva abandona o escapa del lugar donde vive o reside hacia otro municipio, en fin, para evitar ser víctima o por consecuencias sufridas en particular por violencia, conflicto armado, violaciones de derechos humanos, catástrofes naturales o provocadas por el ser humano. De hecho, esta definición se retoma en esa minuta que les platico con algunos matices menores, ¿verdad? Entonces, esta es la base con que la Ley General de Víctimas reconoce a estas personas, aunque en su base de datos no encontramos prácticamente información. La Comisión Especial de Atención a Víctimas ha tenido problemas de funcionamiento y cuando ha tenido más trabajo, pues ha sido sobre violencia. Por otro lado, la Ley General de Protección Civil no tiene consistencia porque cuando habla de los desplazados, maneja tres términos. El albergado, o sea que ya tiene un refugio temporal, ¿no? Para asilo, amparo, alojamiento, se señala ahí, ¿no? El damnificado, persona que afectada por el agente perturbador, que haya sufrido daños, en fin, requiere asistencia externa para subsistir y se considera que va a necesitar ese auxilio, esa atención, en tanto no se concluye la emergencia o se restablezca la normalidad previa. Sabemos que la normalidad es donde está emboscada, valga la expresión, la vulnerabilidad y las condiciones de riesgo. Entonces, pues se plantea una noción asistencialista con una noción que no plantea el asunto de la recuperación posterior a los impactos. Y al evacuado, que por carácter preventivo provisional, pues se ubica en otro alojamiento. Y la Ley General de Cambio Climático tiene un aporte más consistente, aunque también tenemos el problema de que la traducción en política pública, en acciones, se vuelve luego un problema. Y bien, pues nos señala que en el capítulo de Política Nacional de Adaptación, ojo, lo ubican precisamente en adaptación, en el artículo 28 y la fracción 7, que este problema es provocado por fenómenos relacionados con el cambio climático, asentamientos humanos y desarrollo urbano. Es interesante, señala, porque entre los factores subyacentes de riesgo de desastre, según el marco de Sendai, está, por ejemplo, la urbanización no planificada, el crecimiento urbano, digamos, irracional, yo diría, porque no tiene una lógica de planeación, en fin, y aquí como que conecta un poco con esa idea, ¿verdad? Y en el otro artículo que lo señala, ordena, mandata a los tres órdenes de gobierno a utilizar información de los atlas de riesgo para elaborar planes de desarrollo urbano, reglamentos de construcción y ordenamiento territorial, y también para prevenir y atender el posible desplazamiento interno de personas provocado por fenómenos relacionados con el cambio climático. Entonces, es más puntual, por supuesto, esta ley que la de protección civil, incluso en atribuciones lo refiere a tres órdenes de gobierno, no al gobierno federal nada más, en fin. Bueno, pues aquí un mapa de desplazamiento, los principales países, digamos, en 2015, hace casi 10 años, un patrón que de alguna manera no tiene cambios así muy fuertes, aunque hay coyunturas, por supuesto, que van moviendo los escenarios, pero bueno, es importante que tenemos ahí casos, sobre todo Asia, lo ven esos círculos azules más grandes, por lo que ya habíamos visto en algunas de las gráficas, de las tablas. Bueno, esto de la normalidad me lo voy a pasar, nada más es reiterar que los estados nacionales priorizan reconstrucción habitacional y reubicación, pero no siempre con apego a necesidades de las personas. A veces hay el modelo mercantil, en fin, el negocio inmobiliario también para ocupación de suelo, qué sé yo, varias cuestiones que se van presentando en el camino y no siempre se garantiza la seguridad jurídica, respetar toda forma de tenencia. Por ejemplo, el Fondo de Desastres Naturales para asignar recursos a personas afectadas en materia de vivienda, pedían diversas reglas de operación y lineamientos, escrituras, y muchas personas en zonas rurales y en la ciudad pues, carecen de ese documento. Entonces, prácticamente, como decir, pues no es factible que accedan a los recursos. Bueno, esa es lo que se señalaba por acá. Y bueno, también comentar acá esto que ya les decía, el propio marco de Sendai, cuando habla de reconstruir mejor,
señala, perdón, es importante reconstruir, dice en inglés, más y mejor, algo así sería la traducción en español, y procurando que no haya perjuicio para las personas, que no haya sean perjudicados, pues, ¿no? Entonces, pues hay algunos preceptos que no siempre son acatados. Ojo, tengo que señalar acá, a diferencia de cambio climático, tiene un instrumento, digamos, de derecho internacional como la Convención Marco, y las resoluciones que emanan para los estados parte tienen carácter vinculante, lo que tiene que ver con reducción de riesgo de desastre, por lo que dice aquí el segundo párrafo, que se incumplen los preceptos. Hay que señalar que no son vinculantes, son declarativos, invocan el deber ser, en fin, a la ética y todo, pero es un problema importante que los estados parte pueden o no asumir, acatar algunas conclusiones y resoluciones, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí me paso esta parte para presentar ahora esta gráfica, me faltan unos minutos, las movilizaciones ante la crisis climática, encuentro de generaciones. Sabemos que sobre todo en América Latina es menos visible, ¿verdad? Las movilizaciones tienen que ver con otro tipo de necesidades y demandas, pero de alguna manera hay grupos activistas, en otros casos sí son movimientos sociales con, digamos, mayor magnitud e incidencia. Entonces, pues cuando anoto esto de encuentro de generaciones, les remito a lo que yo señalaba de el concepto de desarrollo sustentable, ¿verdad? De aquel que no hipoteca a las generaciones futuras en aras de un presente de progreso casi ilimitado en el presente. Entonces, es importante no perder de vista que pues también en esta materia pues hay actuaciones sociales. Aquí un ejemplo cuando se adjudica a las crecidas de los ríos, en fin, a lluvias llamadas extraordinarias. Ahí está la ciudad de Bozkurt en Turquía. En 2021, pues vean dónde están construidos esos edificios, a qué distancia están del lecho del río. Y ojo, si los ríos están sedimentados también, la posibilidad de desborde es mayor porque quizá en vez de tener una profundidad, vamos a decirlo así, una cifra estimada por decir de 7, 8 metros, quizá con sedimentos que se han ido acumulando, y sin desasolve pluvial, pues quizá tenga 4 metros nada más de lecho, ¿verdad? Hacia el fondo. Y ahí tienen pues una imagen que me pareció interesante porque precisamente pues se demuestra que antes de hablar de desastres entre comillas naturales hay que tener presente qué pasa realmente con los procesos de ocupación de suelo, en fin. Aquí está pues las categorías de amenazas de 2008 a 2018. Les había presentado datos por regiones del mundo y vuelve a aparecer la preeminencia, no solo con los datos que les mostré de 2023, sino también y 2018 como año suelto, sino en una década completa. Ahí tenemos el peso de los relacionados con clima, ¿verdad? Las amenazas. En el caso mexicano, hasta 2020, datos más cercanos, ha estado complicado por, sobre todo cuando dice afectadas, damnificadas, porque hay casos en que no vienen estos datos, sino solamente afectadas, entonces, y las personas que fallecen, por supuesto. Entonces, pues se hizo una aproximación, se publicó, por ahí está la fuente, en fin, para tratar de ubicar, bueno, cómo estaría aquí en los datos en México. Como ven, no hay coincidencia, dejando el de conflicto y violencia, si nos vamos a desastres conforme al centro de monitoreo, entre las cifras que se manejan a nivel internacional y las que se tienen en México, ¿verdad? Y ahí tenemos en la primera columna por desastre un promedio de 2.452.000 personas, afectadas 57 millones, que sabemos que ahí se puede hablar hasta de quienes perdieron por unas horas el servicio de alumbrado eléctrico, por ejemplo, ¿no? Y la que se acercaría más damnificadas, que aún queda corto, más de 11 millones, casi 5 veces más que las reconocidas como desplazados, pero en damnificados pueden entrar personas no solo que perdieron vivienda, sino que quizás perdieron el empleo, que tendrán una condición de mayor precarización, aunque puedan estar en sus lugares de residencia, en sus comunidades. Entonces, pues aquí la idea es mostrar que sí, falta mucho trabajo para tener
datos más precisos y encontrar en su caso si las contradicciones nos llevan a procesos metodológicos o a subregistros y otros problemas que también se presentan. Aquí me paso de esta parte y de esta otra también ya hemos estado hablando de alguna manera de esto. Bueno, personas afectadas por desastres asociados a diferentes tipos de amenaza. Aquí no hago el comparativo sobre desplazadas, sino tratar de ubicar esto que ya vimos de las geológicas y las hidrometeorológicas, qué peso tienen frente a otras amenazas. En México, conceptualmente y en la legislación, se manejan químicas, sanitarias y socioorganizativas. Las químicas tienen que ver con explosiones, incendios, en fin, las sanitarias con epidemias, plagas, y las socioorganizativas accidentes de transporte principalmente, entre otros, ¿no? Bueno, y tenemos como precisamente en los totales y ya cuando vemos porcentualmente, pues 68% son hidrometeorológicas las personas que estarían siendo afectadas y 27% por asuntos geológicos. En ese periodo de 10 años, más de 15 millones por sismos y casi 39.5 millones por fenómenos hidrometeorológicos que pueden detonar desastre, ¿verdad? Ojo, tengamos presente que afectado es una categoría muy ambigua porque pueden incluir de todo un poco ahí damnificados y no damnificados, entonces, bueno, pero lo quiero presentar para que tengamos un cierto referente. Cuando hablamos de personas fallecidas, tenemos un panorama cambiante porque en sanitaria tenemos, como pueden ver aquí, 2020 eran las muertes que se tenían consolidada la cifra por COVID-19, entonces altera todo el panorama de la información. Tendríamos que irnos de 19 para atrás para ver otras tendencias y efectivamente sanitarios pues, tendría una cantidad mucho menor y tendríamos como hidrometeorológica tendría un mayor peso, seguido por situaciones relacionadas con socioorganizativo, accidentes sobre todo de transporte y en menor grado ya químico y por sismo. En las leyes se me olvidó y lo agregué acá, pero con la ley de asistencia social, las otras dos ya las comenté, pero al estar haciendo esto se me estaba pasando y bueno, se los comento. La ley de asistencia social es la que establece las atribuciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. Incluye como sujetos de asistencia a desplazados y personas afectadas por desastres, ahí le pone naturales. Esto es importante porque de alguna manera se utiliza explícitamente el término desplazado. Entonces, es una cuarta ley, además de la Ley General de Víctimas, la de Cambio Climático e indirectamente la Ley General de Protección Civil, por lo que concierne a damnificados. En la Constitución de la Ciudad de México, pues, se los platico rápidamente, hubo un intento cuando se promulga en 2017, pues después de varios meses de trabajo, de incluir el problema del desplazamiento, pero quedó corto porque dice que por razones de interés público se indemnizará y reubicará inmediatamente a los residentes en lugares seguros, en condiciones iguales o mejores. De no ser posible, se ofrecerá protección legal y opciones para reposición de la vivienda afectada. Esto estaría en principio cumpliendo con ciertos preceptos de derecho, ¿verdad? Pero no refiere los proyectos de desarrollo de los principios rectores, ¿no? Que también en las ciudades hay proyectos en gran escala que pueden implicar reubicaciones, en fin, esto es como parte de algo que me pareció interesante comentarles. Derechos humanos y constitucionales, básicamente, pues son todo lo que tiene que ver con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como PIDESC, y busqué la asociación que tenía con la Constitución al hacer un análisis de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que remite precisamente a lo concerniente a desastres. Dejamos esta, también esta nos la pasamos para llegar a un caso que, aunque no tiene que ver con cambio climático, pero es la única recomendación que he encontrado, no sé si en algunos estados exista, relacionado con desplazamiento forzado de personas. Esta se emitió en 2018, por lo que entonces todavía era Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal, ahora de Ciudad de México. Y bueno, pues señala claramente, a partir de estudiar 10 casos, el derecho a la integridad personal, nivel de vida adecuado, vivienda adecuada, circulación y residencia, derecho a la información relacionada con el desplazamiento forzado. Es importante porque
nos acerca a otros elementos que habíamos visto de los derechos humanos de las personas desplazadas, y ahí podrán ver las violaciones estructurales, en qué lugares fueron, ¿no? Los 10 casos, pues en Iztapalapa, eh, en Coyoacán, en la alcaldía Benito Juárez y en Tláhuac. Y bueno, se señala las autoridades responsables aquí indicadas, y algo que es interesante es de que la aceptación fue parcial, no todas las entidades o secretarías y alcaldías asumieron la recomendación de procurar resolver los problemas con diversas eh, notas que sería muy alargado señalar acá. Y cuando se habla de las autoridades colaboradoras, pues ven que aparecen varias alcaldías que no están como responsables porque coadyuvaron para ciertos elementos de la recomendación en situaciones, digamos, menos complicadas para el funcionamiento institucional normal. Y bueno, pues con eso termino. Muchas gracias y pues estoy atento a lo que me indiquen desde el PINC. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por compartir esta información y estos estudios que has realizado a través del tiempo con nosotros. Hay un montón de preguntas, déjame, te hago algunas y después entramos conversatorio. Aquí tenemos una pregunta de Alejandro Muñoz Brito. Nos dice, ¿qué variables son las que determinan quién es un desplazado por cambio climático? ¿Cómo se categoriza? Como sabemos, pues hay asociaciones. Cuando mostraba yo la información, tanto estadística como normativa y conceptual, se establece, digamos, como criterio principal en qué medida estaría habiendo cambios en los patrones de recurrencia y ocurrencia de ciertos fenómenos hidrometeorológicos, como es el caso, para señalar con cambio climático. Hay una discusión importante porque, por ejemplo, sabemos que cuando hay cierto incremento de temperatura en los océanos, hay precisamente estos cambios en los ciclones, y que pueden tener una evolución tanto en cambio en la escala Saffir-Simpson por velocidad de vientos, como en, digamos, las trayectorias mismas que se pueden desviar 50 o 100 kilómetros. Pues es poco visto desde los radares satelitales, pero en territorio es mucho, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos. Otro es cuando se plantea precisamente lo que es ya, y que está en el libro, por ejemplo, reciente también, que entre otros es coautor y coordinador Francisco, que se presentó recientemente, de cómo hay escenarios de temperatura que nos están mostrando que efectivamente hay incremento. Recordemos que el primer cuatrimestre de este año, el primer trimestre y un poquito de abril también, se llegó a días pico de temperaturas muy altas, ¿no? Que superaban medias. Entonces también esto hay que tomarlo en cuenta porque está contribuyendo también a olas de calor, en fin, situaciones que vamos a poner entre comillas extremas para no dejarlo así tan en absoluto. Entonces serían algunos elementos que se podrían considerar. Sí, muchas gracias, Daniel. Oye, aquí también Blanca Velázquez nos dice, bueno, primero te felicita por tu trabajo de investigación. Y nos dice, ¿cuáles son los estados en México con más desplazados? ¿Hay una cifra de cuántas personas han sido desplazadas por sismos en México? Bueno, las cifras nos mostrabas ahí, pero a nivel de estado tenemos información. ¿Cómo estamos? Bueno, la pregunta cae muy bien porque hay un aspecto que se dio aquí en México. Vino la relatora especial de Naciones Unidas sobre derechos de personas desplazadas internas. Estuvo aquí el año antepasado. Y bueno, se reunió con diversos grupos. Uno de ellos yo participé, sobre cambio climático y desastre, y uno de los problemas que planteamos quienes estuvimos ahí, que no teníamos datos plenamente confiables, como ya les presenté en las tablas, ¿no? En los cuadros. Sin embargo, hay situaciones que habría que considerar. Por ejemplo, aparte de la Comunidad del Bosque, que es emblemática porque es el único caso que ya está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso del sismo del 17, aunque no es cambio climático, pero lo pongo como uno de los ejemplos para acercarme a la pregunta también, se prolongó el asunto de la reconstrucción o rehabilitación estructural de viviendas por varios años, ¿no? Incluso
a diferencia de lo que ocurrió hace casi 40 años con los sismos de 85, que duró 4 años la reconstrucción y rehabilitación estructural de miles de viviendas, incluyendo Tlatelolco, que era de los casos técnicamente más complejos, bueno, además de vecindades en terrenos expropiados, en fin, y ahora pues prácticamente a 7 meses todavía hay saldos por revisar, ¿verdad? Hace el año anterior todavía faltaban cerca de un universo aproximado de 22,000 viviendas, había más de 8,000 que estaban que sin proyecto, que sin revisión de dictamen normativo, no sé qué. Bueno, eh, pongo este ejemplo porque es un caso, digamos, de desplazados que aunque había ayuda de renta y todo lo que se generó en el proceso, pero estaban fuera de sus lugares y comunidades de residencia habitual, como dice, se señala. Bueno, en otros casos tenemos el problema de que como se Tenemos que suspender invisibiliza, un momento, hay una alerta bueno, sísmica, me parece. gracias, sí. Gracias. Les comento que estoy en la alcaldía Cuauhtémoc y se siente un movimiento, digamos, leve que se está prolongando. En donde estoy no sonó la alerta sísmica, quizás por lo que concierne al origen del sismo, del epicentro, que pues se ubican los sensores en diferentes lugares sobre todo del Pacífico, entonces pues estamos pendientes. Ay, espero que todo bien, doctor Daniel. No sé si también ya, o no sé si haya sonado la alerta allí donde está, pero nosotros ya No, estamos de vuelta en el... ¿No sonó? sino acá no Ah, sonó. Puse ok, en este momento un noticiero, indican que el epicentro es en Guerrero, todavía no dicen exactamente dónde y que hubo zonas en que se activó y en otros no se activó la alerta. Entonces, eso es lo que hay de información. Y dan el dato de que fue a la 1:03, ya casi cuando íbamos a ok, acabar esta parte, parece que es la hora que están indicando, según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil. Entonces, ok, pues sí. estamos aquí atentos a ver qué más. Están ahí en el edificio de donde está el PINC, ¿verdad? Sí, así es, ya estamos regresando. Yo creo que en un momentito regresa el doctor Francisco también para continuar pues con el conversatorio.